Capítulo 7. Política. Por aquellos días el horizonte se presentaba, según la consagrada expresión de la prensa, cargado de nubarrones que presagiaban espantosa tormenta. Nada apasiona más a los pueblos de sangre latina que la política, no tanto la que tiene por norte grandes ideales y vitales intereses, como la de Campanario, la personalista, ese tejemaneje de los que buscan en el triunfo de tal o cual facción su propio medro, la tajada suculenta o, por lo menos, los mendrugos del banquete. Las elecciones debían efectuarse en la tercera semana de abril. Pero hacía 3 meses que el país estaba en efervescencia, atizada de continuo por la propaganda de los partidos y los frecuentes choques que ocurrían entre uno y otro bando. El candidato oficial, distinguido jurisconsulto, iba a vérselas con un adversario formidable, también abogado, pues los hombres de toga tienen entre nosotros por derecho divino el monopolio de la administración pública, bajo cuya bandera se había agrupado la mayoría del pueblo y para cuya derrota necesitaba el gobierno poner en juego todas las artimañas, enjuagues y arbitrariedades usuales en parecidas ocasiones. En las filas de la oposición militaba Fernando, y con él lo más granado de la juventud josefina. Y según malas lenguas, esta circunstancia no fue extraña al ruidoso éxito obtenido por su primer ensayo dramático. Su nombre figuraba entre los redactores de El Heraldo, órgano del Partido Progresista, y sus bien meditados y mejor escritos artículos hicieron más en pro de la causa que todos los discursos patrioteros de propagandistas mercenarios. Era su bufete el cuartel general de los corifeos de la oposición, con lo cual dicho se está que el expedienteo y demás trajines del foro se habían dejado casi por completo en manos de los pasantes que se arrimaban a tan frondoso árbol. No por eso descuidaba sus visitas semanales a la finca, mas por una feliz coincidencia dispuso don Rafael pasar una corta temporada en la capital para dirigir en persona las reparaciones que proyectaba hacer en su casa solariega, situada en el barrio de Amón, proporcionando así al joven la ocasión de ver diariamente a su amada. Margarita parecía más enamorada que nunca. Temerosa de disgustar a su novio, cuyo carácter celoso se había puesto en evidencia en repetidas ocasiones, salía muy poco, no asistía a los espectáculos y apenas ventaneaba. Mostrábase seria y reservada con los visitantes, particularmente con Mr. Ward, cuya asiduidad desagradaba tanto a Fernando. La presencia del extranjero producía en ella una impresión indefinible, mezcla de cortedad y de temor. Ante aquellos ojos de acero, fríos y escrutadores, que, como ella decía, parecían registrarle hasta el fondo de la conciencia, se sentía cohibida como un delincuente en presencia del juez o como un escolar en la de un maestro severo e inflexible. Indignábase consigo misma por su falta de entereza y se prometía no dejarse intimidar por las miradas del yanqui en la próxima visita, pero al hallarse enfrente de él desvanecíanse sus propósitos y se sentía acometida de aquella inexplicable turbación. Diríase que su naturaleza débil, voluble y en exceso sensitiva se encontraba bajo la poderosa sugestión de aquel hombre inteligente, audaz y hermoso, para quien no existían obstáculos ni peligros. ¿Había reparado Fernando en tan singular fenómeno? Es imposible que tales cosas pasen inadvertidas para un enamorado. Bien a las claras lo demostraban los ridículos celos con que martirizaba a Margarita, cuya actitud interpretaba como indicio de secreta simpatía, quizá de amor, imaginando que la famosa victoria del americano en la sabana era cómplice en el cambio radical operado en los sentimientos de la impresionable niña. Esta idea le sacaba de quicio. ¿Sería posible que su adorada y la sociedad entera estimasen en más el triunfo obtenido en un campo de fútbol que el ganado en las lides del arte? ¿No era evidente signo de barbarie el dar la preeminencia a la fuerza bruta sobre el talento, al músculo sobre el cerebro, a la materia sobre el espíritu? En sus coloquios con Margarita no desperdiciaba la oportunidad de hacer finas alusiones a lo que él juzgaba pueril pasatiempo, indigno de hombres serios, y al poco sincero entusiasmo con que nuestra juventud adoptaba juegos exóticos, solo por seguir la moda. Compartía con él esta opinión el señor Montalvo, parangonando esos deportes inventados para solaz de escolares con la diversión nacional por excelencia, las corridas de toros, en las que campean el arrojo y el desprecio de la muerte, cualidades características de la raza hispana. Dejábale hablar Fernando sin contradecirle, pues, si bien era enemigo de esta sanguinaria diversión, en el fondo de su alma se alegraba de ver que el desdén de don Rafael por el fútbol contribuiría a desvanecer la aureola que desde aquel funesto match se había formado en torno del campeón norteamericano. Entretanto la agitación política había llegado a su colmo, como una caldera sometida a su presión máxima, y todo hacía presentir la aplastante derrota del candidato oficial. En vano el gobierno apeló al inagotable arsenal de sus recursos para salirse con la suya. Llegaron las elecciones de primer grado, y sin que valiesen cohechos, triquiñuelas ni amenazas, fueron favorecidas por una lujosa mayoría las papeletas de la oposición, lo que, entre otras cosas, significaba para Fernando una diputación segura y un ministerio en cierne.
Alejado siempre de la política por temperamento y por sistema, don Rafael se esforzó vanamente en calmar el ardor de su joven amigo y en apartarle de una senda empedrada de sinsabores y peligros. Margarita, por su parte, movió con el mismo fin y con idéntico mal resultado todos los resortes del corazón y del ingenio, y hasta se mostró resentida al ver la ineficacia de sus ruegos. Fernando estaba dispuesto a correr la misma suerte que sus copartidarios y era ya demasiado tarde para retroceder sin mengua de su reputación y de sus compromisos. Para ganar la partida, no le quedó al gobierno otro camino que dar de mano a los escrúpulos y echarse por el atajo. Una noche, 2 días después del escrutinio, hallándose Fernando en casa de su amada, llegó un vecino con la noticia de que las garantías individuales habían sido suspendidas y que el candidato triunfante, así como algunos miembros prominentes de su partido, habían sido reducidos a prisión. El portador de la nueva, viejo comerciante que jamás tomaba parte en las contiendas electorales, había visto por sus propios ojos los cuarteles coronados de soldados y ametralladoras y los piquetes de policía que recorrían las calles practicando arrestos y registros. Los informes del vecino produjeron gran consternación en los presentes y todas las miradas se dirigieron a Fernando. Este, sin inmutarse, se puso en pie y se dispuso a partir. ¿A dónde vas?, preguntó Margarita densamente pálida. Sería imprudente salir ahora, objetó doña Virginia. De seguro te andan buscando ya y es mejor que te escondas aquí. No, dijo don Rafael, porque de fijo vendrán a registrar esta casa. Mejor sería que te fueras ahora mismo a la finca y que permanecieras allá hasta que pase la borrasca. Mira, casualmente tengo un caballo en la herrería de Guadalupe. Sales por detrás de la casa, tomas el camino de San Francisco y en la herrería montas sin que nadie se entere. Gracias. En estos momentos no debo esconderme ni ausentarme. Mi puesto está al lado de mis amigos, a quienes habría acompañado en el triunfo y a quienes debo acompañar en la adversidad. No hay que asustarse, añadió plácidamente al observar la angustia de Margarita. Todo se reducirá a un encierro de 8 días mientras se practican entre bayonetas las elecciones de segundo grado. El pueblo aceptará sin chistar el nuevo orden de cosas, como lo ha hecho siempre, cuando el gobierno se convenza de lo ridículo de ese lujo de precauciones contra gente tan pacífica como nosotros, nos pondrá en libertad y santas Pascuas. A los nuevos argumentos con que intentaron disuadirle, respondió invariablemente Fernando con la misma negativa, y al salir al corredor, que estaba casi a oscuras por haberse quemada la lamparilla eléctrica de la entrada, dijo en voz baja a Margarita, mientras don Rafael salía hasta la acera para inspeccionar la calle. Si dispone la suerte que estemos separados por mucho tiempo, ¿pensarás en mí todos los días? A todas horas, en todos los instantes, respondió ella. Entonces él la estrechó apasionadamente contra su pecho, la besó en los ojos y en la boca y se alejó ahogado por la emoción. Don Rafael permaneció en la puerta de la calle hasta que le vio doblar la esquina. Las calles estaban desiertas y las casas herméticamente cerradas. Pero ya cerca de la suya, dio Fernando de manos a boca con una cuadrilla de polizontes armados hasta los dientes, quienes le condujeron al cuartel y de allí, bien custodiado, a la estación del Atlántico. Cuando al siguiente día fue del dominio público el escandaloso proceder del gobierno, ya los presos habían sido embarcados en el puerto de Limón con rumbo a los Estados Unidos, sin permitirles hablar con nadie y ni siquiera escribir a sus familias. Irritado don Rafael por la culpable indiferencia con que sus conciudadanos habían presenciado tan flagrante violación del derecho, resolvió regresar a la finca a fines de la semana, no solo para no tragar más bilis, como él decía, sino principalmente para ver si el aire del campo conseguía reanimar el abatido espíritu de Margarita y devolverle la salud, seriamente quebrantada por la pena. Capítulo 8. De lejos. Negro adorado. Dicen que el corazón nunca se equivoca, y debe ser verdad, porque el mío presintió la última vez que nos vimos que íbamos a estar separados por mucho tiempo. Ah, si la tierra siente, qué inmensa debe ser su pena cuando el sol se oculta. Ella tiene el consuelo de pensar que volverá a recibir sus rayos al día siguiente, pero yo no sé cuándo volverá el sol mío para acabar con mi ansiedad y mi tristeza. Mientras estabas aquí, me pasaba la semana entera contando los días que faltaban para el domingo. Imagínate qué crueles, qué eternos me parecerán ahora los minutos sin la esperanza de verte. Estamos en el higuerón, porque el médico creyó que en el campo me restablecería, sin comprender que aquí me moriré más pronto, porque en cada lugar de la finca hay un recuerdo tuyo. Y al verme sola, donde acostumbrábamos estar juntos, me pongo a llorar sin remedio. Papá me regaña a veces, procura distraerme con paseos y hasta se ha empeñado en llevarme a bailes y reuniones. Mamá Virginia, por el contrario, me consuela hablándome de ti y asegurándome que tu destierro no será muy largo. ¿Cuánto te quiere la viejita? Yo, en lugar de ponerme celosa, la quiero más, solo por eso. ¡Qué tonta soy! Has de creer que muchas noches me despierto sobresaltada, imaginando que me has cambiado por una de esas horribles machas de Nueva York. Son tan coquetas y confianzudas.
Si ya me olvidaste, no me lo digas, porque haré algo terrible que te serviría de remordimiento toda tu vida. Vieras qué fea estoy. Más que de costumbre, pero tú tienes la culpa. ¿Quién te mandó meterte en enredos de política en vez de estar siempre a mi lado? Escríbeme 2 cartas diarias para recibir un paquete en cada correo. Yo te mandaré en las mías todo mi amor, toda mi alma. Y si te portas bien, uno. ¿Cómo lo diré? Uno de los muchos que me diste en el corredor. Tuya, Margarita. Encerrado en una de las lujosas habitaciones del Hotel Astoria, en el cual estaban alojados también sus 3 compañeros de destierro, leyó y releyó Fernando la anterior epístola, cuyas líneas rebosantes de pasión resonaban en su alma como una música dulcísima. Con la carta de Margarita recibió también una muy extensa de don Rafael y otra de doña Virginia. Participábale el primero que ya había cerrado el trato de los terrenos de Nicoya con Mr. Ward por la suma de $70.000 al contado. Le comunicaba de manera confidencial que varios amigos influyentes hacían gestiones para obtener la amnistía de los desterrados y se mostraba indignadísimo con algunos cabecillas de la oposición que con increíble cinismo habían aceptado importantes puestos en el nuevo gobierno. Doña Virginia, después de algunas bromas alusivas a la situación política, le refería por menudo la vida que la familia hacía en el higuerón y las casi diarias visitas de Mr. Ward, convertido en el factotum de don Rafael, a quien tenía medio loco con la instalación de una planta eléctrica en la finca para montar una fábrica de quesos iguales o superiores a los extranjeros y una lechería modelo en que todas las operaciones, inclusive la del ordeño, se harían por medio de máquinas. No le hizo mucha gracia a Fernando la intrusión del yanqui, como se vio por el mal humor que se apoderó de él todo el día. En tal disposición de ánimo se encontraba aun cuando el criado le anunció la visita de 2 caballeros cuyos nombres impresos en elegantes tarjetas le eran perfectamente desconocidos. Henry Wood, Manager of the Ottawa Bank. John Sweet, President of Lacea Mining Co. Aquellos caballeros le explicaron el motivo de su venida, diciéndole que ese mismo día habían recibido sendas cartas de su común amigo Thomas Ward, en las cuales les recomendaba que averiguaran en el consulado de Costa Rica el paradero de don Fernando Rodríguez para ponerse a su disposición, allanarle cualquier dificultad que se le presentase, relacionarle en Nueva York y tratar de hacerle agradable su estada en la metrópoli. No obstante, la instintiva antipatía que le inspiraba Mr. Ward, no pudo menos Fernando que agradecer profundamente tan delicada atención, y así se lo manifestó en una carta que le escribió al siguiente día, pero en las que dirigió a la familia Montalvo no mencionó siquiera el asunto. Casi nunca tomaba parte en las excursiones y viajatas con que el candidato y los otros 2 expatriados distraían sus socios, pero sus nuevos conocidos le sacaron de su retraimiento y le llevaron de ceca en meca por todos los rincones de la gran ciudad. Nueva York no le agradaba. Sin dejar de reconocer su prodigioso movimiento comercial, la grandiosidad de sus edificios, la perfección de los servicios públicos y sus admirables condiciones urbanas, echaba de menos en ella las reliquias históricas, esas páginas de piedra que en las ciudades europeas dejaron escritas los pasados siglos, y, más que todo, advertía la ausencia de algo indefinible que había respirado en el ambiente de París, de Roma, de Madrid y de Bruselas, algo que se exhala de las cosas, de las personas, de su lenguaje y que no es otra cosa que el espíritu de la raza. Con sus bloques de casas dispuestas geométricamente como los escaques de un tablero de ajedrez, Nueva York le parecía una gran fábrica desprovista de atractivos para un soñador como él. Las mujeres le causaban la impresión de hombres disfrazados y los hombres la de guarismos ambulantes. Llevaba sus prejuicios hasta afirmar que allí todas las conversaciones versaban sobre números, cotizaciones de bolsa y operaciones de banca, y que las visitas no tenían otro objeto que el de realizar algún negocio o enterarse de los precios del mercado. Lo único que mitigaba su mal humor y su nostalgia era la esperanza de que viniese de un momento a otro el permiso de regresar a la patria, pero había pasado mayo, y junio se acercaba ya a su término sin que el gobierno se decidiese a publicar el decreto de amnistía. Había una razón poderosa para no darlo, y Fernando se enteró de ella por cartas enviadas sigilosamente por algunos de sus amigos. Era que, si bien el Estado Mayor de la oposición había claudicado, pasándose al enemigo con armas y bagajes, el pueblo, más altivo y menos pervertido, seguía protestando, aunque sin fruto, contra el brutal golpe de Estado, no obstante las medidas represivas que se dictaron. Por consiguiente, en tales condiciones la presencia de los cabecillas desterrados podía convertirse en la chispa que produce el incendio. A menudo recibía Fernando cartas de su amada, y más, de tarde en tarde, algunas de los padres de esta, pero gradualmente las primeras iban siendo menos frecuentes y largas, y a Fernando se le antojaban cada vez más frías, como escritas por mera fórmula. Contóle Margarita que varias amigas, aconsejadas sin duda por don Rafael, iban todos los domingos a la finca, en donde, con el propósito de distraerla, improvisaban bailes y conciertos en los cuales se había visto obligada a tomar parte.
Refirióle también que Mr. Ward iba a obsequiar el 4 de julio a la sociedad con una suntuosa fiesta a la cual ella no pensaba asistir. Por conducto de doña Virginia supo Fernando que la Weaving Co., de la cual era fundador Mr. Ward, había comenzado ya los trabajos agrícolas en los terrenos de Nicoya comprados a don Rafael y que se prometía ver funcionando los telares antes de un año. En agosto ocurrió un hecho insólito que produjo una ansiedad indescriptible en el ánimo de Fernando, y fue que en todo el mes no volvió a recibir carta alguna de su novia ni de sus padres. ¿Habría ocurrido alguna desgracia en la familia? No era creíble, porque se habrían apresurado a comunicárselo. ¿Interceptaría el gobierno la correspondencia? Tampoco, porque los emigrados recibían cartas de sus amigos. A fuerza de cavilar ocurriósele a Fernando una explicación verosímil que le llenó de alegría. ¿No sería que por consejo de los médicos había resuelto don Rafael hacer con su familia un viaje a los Estados Unidos, sin avisárselo, para darle una sorpresa? Ay, cuán poco duró la ilusión que reanimó su espíritu. El 15 de septiembre encontró en el vestíbulo del hotel al candidato, quien todo alborozado y con grandes aspavientos le mostró el cablegrama en que el gobierno de Costa Rica le anunciaba la publicación del decreto de amnistía. Pero 2 días después, cuando estaba haciendo Fernando sus preparativos de viaje, recibió una carta de doña Virginia y al leerla quedó anonadado, como herido por un rayo. Decía así: «Fernando, amigo mío. He vacilado mucho antes de escribirte, pero el cariño que te profeso me obliga a hacerlo. Dicen que el 15 de septiembre permitirá el gobierno que regresen ustedes. Cuando llegues a Limón avísame por telégrafo para ir a encontrarte a San José, entonces sabrás qué desgracia tan horrible ha caído sobre nosotros. Cuánto mejor sería que no volvieras. Yo soy vieja, estoy enferma y no resistiré este golpe. Pero tú eres joven, animoso, y Dios te dará resignación. Él tenga piedad de nosotros». Capítulo 9. Expansionismo yanqui. Para convertirse en el héroe del día y ver su nombre de boca en boca entre signos de admiración, le basta en San José a cualquier extranjero vestir con elegancia, armar algún escándalo y, sobre todo, gastar a bolsillo abierto. La prensa entonces le consagra diarias gacetillas, una nube de lechuguinos solicita su amistad, las familias más aristocráticas se lo disputan en las reuniones, y si por añadidura es joven y no mal parecido, no faltan 2 o 3 señoritas que le sonrían amablemente y se esponjen de satisfacción al merecerle una mirada. Resulta no pocas veces que el mimado forastero es un famoso criminal o un caballero de industria que el día menos pensado se ausenta del país después de hacer una de las suyas. Pero los repetidos chascos no curan de su manía extranjeril a los josefinos, ni de su injusto menosprecio por las cosas y personas de la tierra. No hubo nunca en la capital un personaje más popular y admirado que Thomas Ward desde el día en que conquistó el campeonato de fútbol en la sabana. Pronto fue del dominio público que era soltero y riquísimo, que había comprado el mejor chalet del barrio de Otoya y alajádolo con lujo oriental, que iba a inaugurar grandes empresas con el fin de hacer afluir al país verdaderos ríos de oro, y, por último, que este precioso metal se escurría por entre sus dedos como si fuera líquido. No se necesitaba tanto para trastornar el juicio a la sociedad capitalina, y ya al simpático Machito le faltaba tiempo para corresponder a las invitaciones, asistir a las fiestas que le dedicaban, recibir las visitas y espantar la nube de solicitantes y pedigüeños que le asediaban, atraídos unos por la esperanza de obtener plazas en las futuras fábricas, los más por la de recoger una dorada migaja de las muchas que se desprendían de aquella bolsa siempre abierta. Hasta el ministro de Hacienda, con quien había celebrado 2 o 3 entrevistas para el arreglo de un empréstito, contribuyó a extender la fama del americano, ponderando su inteligencia, su pericia en los negocios y, más que todo, la forma expedita que empleaba para resolverlos. El renombre de Thomas, como le llamaban familiarmente las bellas señoritas josefinas, se extendió por todos los rincones de la República y arribó naturalmente hasta el higuerón por boca de las amigas que iban allí cada domingo, más por el aliciente de pasar un día de campo en la preciosa quinta que por distraer a Margarita, como cándidamente se imaginaba don Rafael. Hablaban del americano con tal entusiasmo que ésta experimentó el placer de la vanidad satisfecha cuando les hizo saber que Mr. Ward era uno de los íntimos de la casa y solía pasar allí días enteros. La noticia tuvo como consecuencia inmediata el que menudeasen las visitas y se organizasen en el higuerón bailes semanales y conciertos en donde pudo el héroe lucir nuevas y sorprendentes habilidades, pues no solo sobresalía en las danzas de su país, a la sazón de moda en todas las repúblicas que más protestan de la influencia yanqui, sino que por añadidura poseía agradable y bien cultivada voz de barítono. Con la señorita Montalvo era obsequioso y solícito, sin hacerse jamás pesado o impertinente. Pronto a satisfacer sus menores caprichos, procedía siempre con tal discreción y delicadeza que la antojadiza niña no podía menos de aceptar conmovida sus finezas. De este modo, respirando insensiblemente la atmósfera de admiración que circundaba al popular Machito, acabó por sentir hacia él sincero cariño.
A fin de celebrar dignamente el 4 de julio, aniversario de la independencia de su patria, dispuso Mr. Ward dar un gran baile en su casa de habitación, en donde estaban las oficinas del consulado, ya que no era posible celebrarlo en la legación por un luto reciente del señor ministro. Si Fernando hubiera podido presenciar los preparativos que, para esa fiesta, hacía la flamante aristocracia josefina, se habría convencido de la inutilidad de su campaña y de que la tan decantada acción moralizadora del teatro no pasa de ser una invención de los retóricos. Los almacenes y tiendas de trapos no se vaciaban ni un instante y los dependientes no se daban punto de reposo, mostrando a las exigentes parroquianas las sedas de moda, las cintas, encajes y demás arrequibes con que la indumentaria realza la belleza o atenúa la fealdad. Qué de apuros, sacrificios y aún sonrojos suponen los preparativos de un baile de tantas campanillas. Empleado hubo que para comprarse el traje de etiqueta vendió por adelantado los sueldos de un semestre, y padre de familia que hipotecó su casa para que sus hijas fuesen tan bien puestas como las más ricas herederas. La fiesta prometía ser de las más sonadas, cuanto más que todo el mundo oficial había sido invitado a ella, pues Mr. Ward se había encargado interinamente del consulado de los Estados Unidos. Su residencia, la más espaciosa y elegante del barrio de Otoya, estaba situada en el centro de un gran cuadro de césped afelpado como una alfombra, alrededor del cual se extendían, hasta la bronceada verja exterior, las polícromas plantas del jardín, todas de poca altura a fin de que se pudiese apreciar desde la calle la belleza arquitectónica del conjunto. Detrás del edificio se dilataba a manera de telón de fondo una arboleda con callejuelas de mosaico guarnecidas de bancos de estuco y de cenadores rústicos. La noche del 4 de julio los transeúntes se detenían asombrados delante de la opulenta mansión, resplandeciente como un montón de piedras preciosas heridas por los rayos solares. Sobre el pórtico de granito rosado, 1000 bombillas eléctricas de colores imitaban las banderas enlazadas de Costa Rica y los Estados Unidos. De la casa irradiaban hacia la verja largos cordones de faroles chinescos de extraña forma, y la arboleda con sus fanales de color celeste parecía un paisaje arrancado del mundo del ensueño. En el piso, bajo de la casa, estaban los comedores arreglados con suprema elegancia, y en el principal, el amplio salón de baile, las salitas de juego, las colecciones de arte y de antigüedades indígenas, todo dispuesto con ese orden, buen gusto y magnificencia, que son producto de la cultura asociada con la riqueza. Mr. Ward había ido expresamente a invitar a don Rafael y su familia, pero el anciano y su hermana estaban con influenza y además eran poco amigos de los bailes de etiqueta, que en opinión de ambos se habían inventado más para lucir los trajes que para divertirse. Fueron, sin embargo, tantas las instancias del extranjero que el señor Montalvo consintió en que su hija asistiera a la fiesta en compañía de las señoritas Valdés, las mismas que estuvieron con ella en el palco la noche del estreno. La joven resistió débilmente al principio, mas a su edad no es fácil vencer tentaciones de esta especie, máxime cuando las aviva la secreta vanidad de verse obsequiada en público por el hombre de moda a quien las más bellas tendían inútilmente el anzuelo de sus miradas. Cuando del brazo del americano hizo Margarita su entrada en el salón de baile, fue acogida con un murmullo de admiración por toda la concurrencia. Estaba realmente encantadora con su traje blanco, de corte perfecto y sobriamente adornado, y no lucía más joyas que una horquilla de brillantes que sujetaba su opulenta cabellera. Su belleza, realzada por la sencillez, se llevó tras sí todas las miradas. Pero cuando la orquesta tocó el primer vals después de los himnos de las dos naciones amigas, los murmullos se convirtieron en alabanzas y los presentes se decían que jamás habían visto pareja más gallarda ni que bailase mejor. No parecía darse cuenta Mr. Ward de lo que pasaba en torno suyo. No así Margarita, quien se sentía envidiada por el elemento femenino y admirada por el masculino, cuyas lisonjas recogía al pasar. Al volver a su asiento llovieron sobre ella los piropos y una solterona que estaba a su lado, exclamó: «Jesús, qué pareja tan perfecta, como nacidos el uno para el otro. Yo me estaría toda la noche viéndolos bailar juntos». Margarita bajó los ojos ruborizada, mientras el yanqui le pedía permiso para adjudicarse los mejores números de su carnet. Varias veces volvieron a bailar juntos antes de la cena, y a cada nuevo baile creció la admiración de los concurrentes, muchos de los cuales prefirieron hacerles rueda y dejarles espacio suficiente para lucir su gentileza. Margarita experimentaba una embriaguez inexplicable y se deslizaba sobre la mullida alfombra con los ojos entornados, palpitante y febril bajo la presión de aquel brazo robusto que parecía arrastrarla vertiginosamente a través del espacio. Las palabras del extranjero acariciaban sus oídos intimidándola, como si su voluntad se desmoronase, poco a poco, bajo la sugestión de su voz dulcemente imperativa. En el tocador sus amigas la colmaron de parabienes, acaso no muy sinceros, y Luisa Valdés le dio aparte algunas bromas sobre su nueva conquista, sin hacer caso de las protestas de Margarita.
Tan evidente era, a juicio de Luisa, el súbito enamoramiento del americano, que Alicia Martínez, rubia hermosísima que, según los decires callejeros, bebía los vientos por él, se había retirado del baile, pretextando una indisposición. En el comedor había dispuesta una mesa aparte para el anfitrión, el ministro de Hacienda, Margarita y la familia Valdés. Durante la cena comentó discretamente el ministro la gran noticia del día, el protectorado norteamericano en Nicaragua, que la prensa daba como hecho consumado. En la América Latina, dijo Mr. Ward, se cree que mi país está ávido de conquistas. Nada menos cierto. Queremos estar en buenas relaciones con estas repúblicas, pero no podemos permanecer indiferentes cuando se destrozan en luchas intestinas provocadas por la ambición o la codicia, o cuando en ellas no hay garantías para nacionales ni extranjeros. De manera, dijo Luisa Valdés, que si a los costarricenses se les ocurre meterse en revoluciones, ¿correrán la misma suerte de sus vecinos? No puedo asegurarlo como cónsul interino, dijo sonriendo Mr. Ward, pero si de mí dependiese, declararía en tal caso, no el protectorado, sino la anexión. Usted, sí, para poder llamarme costarricense sin dejar de ser americano. Luisa dirigió una significativa mirada a Margarita y luego, levantándose, dijo: mientras concluyan de cenar los demás, ¿por qué no damos un paseo por la arboleda? Aquello está divino. La proposición fue aceptada y la traviesa muchacha encabezó el desfile, acompañada de su novio, que se había acercado a saludarla. Además de los grandes fanales azules colocados de trecho en trecho en la arboleda, centenares de lamparillas del mismo color, escondidas como luciérnagas entre el follaje, esparcían una claridad tan suave, tan etérea, que aquel paraje convidaba más a hablar de poéticos ensueños que de cosas terrenales. Sentóse el yanqui con Margarita en un banco y ambos conversaron con el tono confidencial de dos personas que después de verse con indiferencia, al tratarse por primera vez, se sienten atraídas por mutua y poderosa simpatía. Sin duda la excitación del baile, la belleza del lugar y, más que todo, los elogios de la concurrencia, habían estrechado la distancia que separaba a aquellos dos corazones. Habló él de sus viajes, de sus luchas, de su vida sin afectos, pues no tenía más parientes que dos hermanos casados que residían uno en San Francisco y otro en el Canadá. Escuchábale ella embelesada y una profunda ternura iba invadiendo su espíritu a medida que se desarrollaba ante sus ojos el cuadro de aquella existencia al parecer tan feliz y en el fondo tan solitaria y melancólica. Triste es la vida sin cariño, decía Mr. Ward, pero 1000 veces más doloroso es tener delante de sí la felicidad sin poder alcanzarla, vivir sin estrechar una mano amante, morir sin que nadie vierta una lágrima por nosotros. «Oh, no diga usted eso», exclamó Margarita sin poder contenerse. «Oiga usted, Margarita», repuso él con voz queda, pero vibrante de emoción. «Yo nunca supe lo que es amor hasta que vine a Costa Rica, pero ese amor mío es tan imposible, tan sin esperanza, que estoy resuelto a irme lejos, muy lejos, a algún lugar mortífero en donde termine más pronto mi desventura. ¿Verdad que debo irme? ¿Verdad?». Desde el salón llegaban hasta ellos los acordes de una música voluptuosa. El americano miró fijamente a su compañera y su mano colocada sobre el respaldo del banco se acercó hasta tocar la de esta, de la cual se apoderó suavemente sin encontrar resistencia. «Irse, ¿y por qué?», murmuró ella inclinando la frente. «Y usted me pregunta por qué. Usted». Margarita retiró bruscamente la mano. Luisa Valdés, del brazo de su novio y seguida de otras parejas, se aproximó exclamando: «Señores, la orquesta toca a bailar. A Mr. Ward, esta arboleda es un encanto, un trastorno, es el paraíso. ¿Verdad que no dan ganas de irse de aquí?». Y al decir esto hizo un guiño malicioso a su amiga. A las 3 de la madrugada terminó la fiesta y Mr. Ward condujo en su automóvil a la familia Valdés y a Margarita hasta su casa. Sentado al lado de esta, casi no despegó los labios en el camino, pero sus ojos clavados obstinadamente en el rostro de su compañera veían, de cuando en cuando, en la semioscuridad del carruaje, relampaguear otros ojos que enseguida se entornaban tímidamente, a la vez que sentía estrecharse contra su cuerpo otro cuerpo tibio y adorable. Al levantarse al día siguiente, tenía Margarita los párpados enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Capítulo 10. Al pie del árbol. Por más que cavilaba doña Virginia, aguzando el ingenio que Dios le diera, no acertaba a explicarse la mudanza operada en su sobrina en los días que siguieron al de la regia fiesta en el consulado americano. Margarita, de ordinario tan melancólica y huraña desde el destierro de su novio, se sentaba ahora al piano con más frecuencia, paseaba por la finca a pie o a caballo y gustaba de las visitas que antes la importunaban. Lo más raro era que a veces, después de un rato de expansión, se ponía triste de repente, como el que aturdiéndose en los placeres para olvidar una falta, siente después más vivo el aguijón del remordimiento. Otro síntoma que traía alarmada a la buena señora era que la joven no pasaba como antes largas horas hablando con ella del ausente, ni mostraba el mismo desasosiego cuando tardaba la correspondencia.
Había ocurrido, pues, algún cambio de frente o era que la prolongada separación había amortiguado el antiguo afecto. Conociendo a su sobrina mejor que nadie, sabía que era inútil empeñarse en sacarle palabra, a menos que ella se resolviera a espontanearse, llevada de su temperamento arrebatado y voluble. Lo más prudente era observarla cuando estuviese en presencia de extraños o sonsacar algo a las amigas que acudían allí los domingos. Por desgracia, antes de poder ejecutar su plan de espionaje, una seria bronquitis la obligó a tomar cama. El tiempo se había tornado desapacible y húmedo. Incesantes jirones de niebla impelidos por el viento envolvían la casa o se tendían por los potreros, colgando de la hierba millones de gotitas finísimas. El ganado suelto venía voluntariamente a refugiarse en los establos y los peones tiritaban de frío. A Mr. Ward no se le volvió a ver en el higuerón hasta 5 días después del baile, lo que contrarió grandemente a don Rafael, por cuanto el americano le había prometido dirigir la instalación de una planta eléctrica para el alumbrado y otros menesteres de la finca, aprovechando una catarata que había en las inmediaciones. Al fin llegó a caballo, envuelto en su impermeable, manifestando que el motivo principal de su visita era enterarse de la salud de doña Virginia, cuya enfermedad había sabido por conducto del criado que fue a buscar las medicinas, y luego el arreglo de ciertas dificultades que le habían presentado en el registro de la propiedad para inscribir la escritura de los terrenos comprados al señor Montalvo. Traía, además, los planos y presupuestos de la planta eléctrica, noticia que don Rafael recibió con verdadero júbilo. «Pues ahora», dijo el anciano, «no se me va usted hasta que deje en camino los trabajos. No valen pretextos. Pasará usted unos días muy aburrido, pero hay que hacer algún sacrificio por los amigos». En aquel momento se presentó Margarita, que venía del cuarto de doña Virginia. Si su padre no hubiera estado tan absorto en el examen de los planos que el yanqui acababa de entregarle, no habría dejado de fijarse en la extraordinaria turbación con que los dos jóvenes se saludaron. Sentáronse los tres en la galería y después de un rato de conversación dijo don Rafael a Margarita: «Dile al criado que arregle un cuarto para Mr. Ward, pues va a quedarse con nosotros unos días». «No se moleste usted», dijo este dirigiéndose a la joven, que le miró sorprendida. «Tengo mucho que hacer en San José y debo regresar hoy mismo». «Con ese tiempo». «Imposible. Por lo menos se quedará usted hasta mañana, aunque se fastidie». «¿Fastidiarme yo en esta casa? ¿Cómo puede usted pensarlo, don Rafael? Pero, pues entonces no hay pero que valga». Mr. Ward volvió a mirar a Margarita, y ésta, sin decir palabra, fue a cumplir la orden de su padre. A mediodía pasó el americano casi una hora haciendo compañía a doña Virginia y distrayéndola con graciosas anécdotas, y luego le preparó con sus propias manos y la hizo tomar un grog que en su tierra se consideraba infalible para las afecciones de las vías respiratorias. Habiéndose despejado el cielo al caer la tarde, fueron los dos hombres a charlar un rato en el jardín, y allí salió a relucir la cuestión del protectorado norteamericano en Nicaragua, del cual se había enterado don Rafael por los periódicos. Fácil es imaginar la acritud con que el anciano censuraría la intervención de la Gran República, si se tiene en cuenta el acendrado patriotismo, o chauvinismo, como le llamaba Mr. Ward, con que rechazaba cuanto fuese en detrimento de la integridad o de la buena reputación de las naciones de sangre española. Era aquella la agarrada que había prometido a Fernando al salir de la comida con que los obsequió Mr. Ward el día de su triunfo en la sabana. Pero con gran sorpresa suya, el yanqui desaprobó la política imperialista de su gobierno. «Mi carácter oficial, que por fortuna no ha de durar mucho», replicó sonriendo, «me veda publicar mis opiniones. Pero, aquí en el seno de la amistad, declaro que mi país comete un grave error al imponer por la fuerza su tutela a estas repúblicas, porque las hiere en sus sentimientos más íntimos y siembra la desconfianza en el resto de América. Cuánto más cuerdo sería ayudarlas a mejorar sus condiciones políticas, morales y económicas, dándoles así motivo para estimarnos, no para aborrecernos». «Lo mejor es», replicó don Rafael, «que nos dejen arreglar solitos nuestros asuntos. Que más sabe el loco en su casa, y no han disfrutado ustedes un siglo de vida independiente, unos cuantos años menos que nosotros, y acaso han podido arreglar sus asuntos. Por el contrario, desde allá hemos podido contemplar con tristeza incesantes convulsiones, frecuentes violaciones de la ley, guerras civiles. Una cosa son los ambiciosos políticos», le interrumpió don Rafael, «esa plaga fatal de Centroamérica, y otra los pueblos inocentes y laboriosos a quienes explotan y corrompen. Cierto. Pero si los ciudadanos instruidos, es decir, lo que yo llamo verdadero pueblo, sacudiendo su egoísmo y apatía pidiera estrecha cuenta a los transgresores, estoy seguro de que cesarían los abusos, porque hasta los falderillos se hacen respetar cuando enseñan los dientes. Desengáñese usted, don Rafael. La mayor parte de las antiguas colonias españolas no estaban preparadas para la vida republicana cuando se emanciparon, ni desde entonces se han preocupado de educarse prácticamente en la libertad ni en el ejercicio de sus derechos.
3 años hace que estudio a este pueblo, como acostumbro hacerlo en donde quiera que resido, y he tenido la paciencia de leerme casi todas las colecciones de periódicos nacionales. Pues bien, en la Gaceta hay muchas páginas que yo arrancaría si fuera costarricense. Por ejemplo, hubo una época en que se ponían y quitaban presidentes con la misma facilidad con que se releva un centinela. Y a cada nuevo mandatario, nuevo chaparrón de serviles felicitaciones. Las municipalidades malgastaban sus escasos fondos en banquetes para los gobernantes y hasta los niños de las escuelas iban a recitarles poesías que avergüenzan. Pero, ¿no ve usted que lo hacían obligados por las autoridades bajo una dictadura militar? Ahora no ocurre lo mismo. Quizás no. De todos modos, el cuadro no es más consolador, como dije a usted el otro día. El pueblo entregado desenfrenadamente a la bebida, el campesino abandonando poco a poco sus hábitos de trabajo y solicitando plazas en la policía o en los cuarteles. La república convertida en una inmensa oficina, hasta el instinto de conservación está a punto de perderse, verá usted, añadió Mr. Ward al ver que don Rafael hacía un movimiento de protesta. Un médico compatriota mío, consagrado aquí a combatir la anquilostomiasis, pide al gobierno, en un informe publicado en el diario oficial, que dicte una ley para obligar al pueblo a curarse, porque centenares de enfermos se niegan a ello. Bueno, exclamó ya fuera de sí el señor Montalvo. ¿Y con qué derecho pretenden los extraños imponernos su voluntad y corregir nuestros defectos? Nos guía solo el deber de humanidad. No creo ni deseo que mi país intente absorber a los latinos. Pero el día que se le antojara hacerlo, no hallaría grandes obstáculos, porque ellos mismos le han allanado el camino. ¿Por ventura no han adoptado ustedes con entusiasmo los trajes, las costumbres, los bailes y hasta los juegos de los Estados Unidos? Los jóvenes van allá a hacer sus estudios profesionales. Las señoritas imitan el andar algo hombruno y la despreocupación de mis paisanas. La cuarta plana de los diarios se publica en inglés y este idioma se cultiva en los colegios más que la lengua materna. No somos nosotros quienes queremos hacer los yanquis, son ustedes los que se empeñan en dejar de ser costarricenses. La discusión iba a agriarse aún más cuando vino a interrumpirla oportunamente la presencia de Margarita, que venía a recordar a su padre que los peones le aguardaban en la casa para recibir el jornal de la semana. El anciano se alejó cabizbajo y casi lloroso, y los dos jóvenes quedaron solos. Margarita, de pie, turbada y con los ojos fijos en el suelo, no hacía, sin embargo, ademán de retirarse. Mr. Ward le dijo dulcemente. ¿No se sienta usted? Ella obedeció sin mirarle y por un instante interrumpieron el silencio solamente los pitidos y aleteos de los 1000 pajarillos que en las ramas del higuerón aprovechaban la postrera claridad del crepúsculo. Luego el americano se aproximó a la joven e inclinando hacia ella la cabeza como para obligarla a levantar hacia él las pupilas, murmuró. Margarita, la noche del baile, la más feliz de mi vida, dije a usted que pensaba marcharme para siempre y usted me preguntó, ¿por qué? Ahora que conoce usted el motivo, le ruego que conteste a mi pregunta. ¿Debo irme? Ella continuaba con los ojos bajos, sonrojada, y su hermoso pecho palpitaba violentamente bajo la blusa de seda azul. ¿Debo irme?, repitió él con vehemencia. No, murmuró ella con voz apenas perceptible. Margarita, exclamó Mr. Ward con el rostro radiante. Piense usted lo que esa palabra significa para usted, para mí. Repítalo. ¿Debo irme? No, dijo ella cubriéndose la cara con las manos. Él se apoderó de ellas y las retiró con suavidad, acercándose aún más. Pero Margarita se puso de pie y mirándole con expresión suplicante, dijo, «Entremos ya, que es de noche». Pocos días permaneció Mr. Ward en el higuerón, suficientes, sin embargo, para dejar caminando los trabajos de la planta eléctrica, como deseaba el propietario. El mal tiempo había continuado. Llovía a torrentes, sobre todo después de mediodía, y ni una sola tarde pudo ir don Rafael a solazarse al pie del árbol favorito. Antes bien, ya fuese por efecto de la humedad, ya por achaque natural de los años, comenzó a quejarse de dolores reumáticos en la pierna y en el brazo derecho. Por esto, y porque doña Virginia continuaba mal de la bronquitis, el médico aconsejó a la familia que se trasladase a la capital, en donde a la sazón era menos riguroso el clima y en donde los enfermos tendrían más a mano los auxilios de la ciencia. Resistióse al principio don Rafael, pero como Mr. Ward le prometió ir a caballo por las mañanas para vigilar las obras emprendidas y como la productiva lechería podía quedar al cuidado del integérrimo Fermín, el señor Montalvo se resignó a seguir la prescripción del facultativo y una mañana se metió con su familia en un cómodo carretón de resortes, único vehículo posible en aquellos barrizales, y 6 horas más tarde se apeaba algo maltrecho en su espaciosa casa de la capital. El cambio fue beneficioso para los enfermos, si bien el uno, habituado a la vida activa del campo, se aburría entre 4 paredes, y la otra echaba de menos sus flores, sus gallinas y su pajarera. En cuanto a Margarita, una nueva transformación se había operado en su carácter.
Habíase vuelto más reservada y ya no se entregaba a los extremos de alegría o de tristeza que tanto preocuparon a doña Virginia. A menudo salía sola o acompañada de sus amigas y parecía haber cobrado profunda aversión a la lectura. Además, nunca se la veía escribir, y a una observación de doña Virginia sobre el olvido en que tenía a Fernando, contestó con sequedad: «¿Cómo quiere usted que conteste cartas que no recibo?». No una, sino 3 habían llegado a sus manos últimamente, pero la extraña criatura se había guardado bien de contárselo a nadie. Desde el primer momento las sospechas de la tía recayeron en el americano. Para que Margarita cambiase de ese modo era preciso que un nuevo amor hubiese borrado en su corazón las huellas del antiguo. Ahora bien, ningún mozo, con excepción de Mr. Ward, frecuentaba la casa, ninguno paseaba la calle, el yanqui venía a menudo, pero pasaba casi todo el rato conversando con don Rafael, sin dirigir a Margarita más que algunas frases, y por más que doña Virginia extremó su vigilancia no pudo descubrir indicio alguno que confirmara sus recelos. 2 o 3 veces le pareció que Mr. Ward cruzaba con su sobrina ciertas miradas de inteligencia, y aún en una ocasión se figuró ver que la deslizaba algo en la mano al despedirse. Pero era tan perfecta la serenidad de la joven y tan marcada la indiferencia con que recibía al extranjero, que la suspicaz tía se convenció al cabo de que la culpa de todo la tenían aquellas cartas de Nueva York que no llegaban nunca. Capítulo 11. Subumbra. A medida que transcurrían los días, iba en aumento la estimación de don Rafael por Thomas Ward, estimación que se convirtió muy pronto en admiración y gratitud sinceras. Aquel mozo inteligente y enérgico, que todo lo sabía, que a todo se atrevía, que acometía arriesgadas empresas más para poner en ejercicio su incansable actividad que por aumentar sus ya muy considerables rentas, acabó por ser el hombre indispensable de la casa. Gracias a él se habían casi triplicado los productos de la hacienda, como si por ella hubiese pasado un soplo vivificante. Los higiénicos establos construidos bajo su dirección habían disminuido las enfermedades del ganado, los jornaleros trabajaban con más tesón y hasta el bueno de Fermín obedecía con más prontitud sus órdenes que las del amo. Lo más extraordinario era que a Mr. Ward le sobraba tiempo para todo. Sin descuidar la instalación de la planta eléctrica ni las demás mejoras que se había ofrecido a ejecutar en la finca, atendía sus asuntos particulares, y fue 2 veces a Nicoya, en tren y vapor expresos, a disponer la roza y siembra de los terrenos comprados al señor Montalvo. La familia entera se hallaba bajo la poderosa sugestión del forastero. Hasta doña Virginia, que al principio no hacía muy buenas migas con él, capituló al fin vencida por la afabilidad y llaneza de su trato, no menos que por el recuerdo de las atenciones que de él recibió durante su enfermedad en la finca. No vaya a suponerse por esto que don Rafael y su hermana habían echado en olvido a Fernando. A menudo hablaban de él con cariño y habían recibido con júbilo la noticia de que el gobierno pensaba decretar general amnistía para los reos políticos el 15 de septiembre. A decir verdad, don Rafael nunca había creído en la formalidad del noviazgo de su hija con Fernando Rodríguez, tanto porque conocía el carácter veleidoso de ella, como porque la circunspección y aparente frialdad del joven abogado parecían mantenerse en el límite que separa a la amistad del amor verdadero. No le habría desagradado aquella unión y a ojos cerrados habría consentido en ella, caso de formalizarse. Pero allá en su fuero interno no se sentía muy dispuesto a apoyar esa candidatura en caso de que se presentara un competidor de la talla de aquel hombre ideal que manejaba sus negocios con tanta pericia. Por eso, aunque algo se le traslucía de las mudanzas de Margarita, no les atribuyó importancia alguna ni tampoco a las observaciones recogidas por doña Virginia. Preocupóse, sí, a fines de agosto, cuando su hermana le hizo notar que la salud de la joven desmejoraba visiblemente, pues estaba sin apetito, descolorida y melancólica, casi siempre encerrada en su cuarto. La única persona con quien se mostraba expansiva era con Luisa Valdés, su amiga íntima, que venía casi siempre por las tardes para llevarla a su casa, situada en el barrio de Otoya. Pertenecía Luisa a una de las familias más encopetadas de la capital y se había criado con excesiva libertad y mimo. No era bella ni con mucho tan juiciosa como su hermana Emilia, pero suplía sus escasos atractivos físicos con cierta desenvoltura en las acciones, despreocupación en el trato y malicia en el decir, que si bien le atraían numerosos cortejantes, también daban motivo para que los petimetres de la capital se contasen al oído cosas poco lisonjeras para una señorita. De saberlas don Rafael y su prudente hermana habrían puesto término a las cotidianas visitas de Margarita a la casa de su amiga. Pero como ambos tenían en la más alta estima a la familia Valdés y como, por otra parte, Margarita regresaba antes de las 10 de la noche, acompañada de Luisa y de un hermano de esta, colegial de 16 años, no había razón para prohibirle lo que por entonces era su único entretenimiento. Nunca iba por las noches Mr. Ward. Sus visitas eran a mediodía, de regreso del higuerón, y tenían por objeto el dar cuenta a don Rafael de la marcha de los trabajos. Pero rara vez se quedaba a comer, disculpándose con sus múltiples quehaceres.
Fuera casualidad, fuera por la displicencia que advertían en el lenguaje y maneras de Margarita, es lo cierto que sus amigas comenzaron a desertar de la casa, con grande extrañeza de doña Virginia. Para esta era indudable que había misterio y gordo. Pero mientras más se devanaba los sesos, menos atinaba con una solución satisfactoria del enigma. Que su sobrina había dejado de amar a Fernando, si es que realmente le amó alguna vez, no podía ser más evidente. Y si era así, ¿de quién se había prendado? Sus cavilaciones, después de dar 1000 vueltas por los escondrijos del cerebro, volvían obstinadamente a su punto de partida, a su primitiva sospecha, a aquel forastero que los tenía a todos como hipnotizados. Engolfábase entonces en un mar de confusiones, pues nada autorizaba para creer que hubiese secreta inteligencia entre su sobrina y Mr. Ward. A fuerza de darle vueltas al problema, llegó a la conclusión de que la clave del misterio no podía estar sino en las visitas nocturnas a la casa de Luisa Valdés. En un 2x3 se trazó la viejecita su plan de campaña. A la noche siguiente iría con un pretexto cualquiera a buscar a Margarita y de este modo podría averiguar si las dos amigas estaban solas o en compañía de algún galán. Proponíase, además, atisbar en lo sucesivo el regreso de su sobrina, pues como Luisa y su hermanito se despedían de ella en la puerta, no era inverosímil que viniese escoltándolas alguien de más edad y menos inocencia que el colegial. Entraba también en el programa de doña Virginia emplear una estratagema para dilucidar otro punto no menos trascendental, cuál era la clase de sentimientos que mediaban entre Margarita y Mr. Ward. Para salir de dudas haría de manera que los dos jóvenes quedasen un momento solos en la sala y entonces los espiaría por una ventana de la habitación contigua, cuyos postigos estaban siempre entornados. Si la indiferencia con que se trataban en público era refinada hipocresía, al encontrarse a solas y sin recelo de ser vigilados se quitarían, sin duda, la careta. Fue preciso, sin embargo, aplazar la ejecución de esta segunda parte del programa, porque el americano partió repentinamente para su finca de Nicoya y no volvería hasta fines de la semana. También la primera parte quedó sin efecto, pues durante varias noches practicó Luisa sus estudios de piano y de bandurria en casa de Margarita, alegando que en la suya no se lo permitían, porque un vecino estaba enfermo de cuidado. Precisamente en esas noches ocurrió un hecho insólito que aumentó las perplejidades e inquietudes de doña Virginia. Y fue que, como el dormitorio de su hijita estaba separado del suyo apenas por una delgada pared de cemento armado, una madrugada percibió sollozos ahogados que no podían provenir sino de su sobrina. Alarmada, dio unos golpecitos, diciendo: «¿Qué tienes, Margarita?», pero no habiendo obtenido respuesta, supuso que la joven era víctima de una pesadilla. Como los sollozos se repitieron 2 noches después, por la mañana interrogó doña Virginia a la joven, cuyos ojos enrojecidos desvanecían toda duda. «No es nada, mamá», contestó ella con turbación. «A veces estoy nerviosa, siempre he sido así. ¿Por qué no me cuentas tus penas?». «Te repito que nada tengo», respondió con cierta brusquedad Margarita, encerrándose en su cuarto, mientras su tía la miraba sorprendida por ser aquella la primera vez que la oía hablar en semejante tono. En la primera visita que hizo Mr. Ward al volver de su excursión, anunció a la familia su próximo viaje a California, a donde iba a contratar la maquinaria para la explotación de la ceiba y a ver a su hermano mayor, que era uno de los principales accionistas de la Ewing Company. La ocasión era favorable a los designios de doña Virginia, quien con gran disimulo y atención observó el efecto que la noticia producía en Margarita. Pero todo el andamiaje de sus cavilaciones se derrumbó al ver la perfecta indiferencia con que la acogió aquella. La partida estaba fijada para el 5 de septiembre, y Mr. Ward saldría a las 12 de la noche en tren expreso para tomar el vapor que zarpaba de Punta Arenas en la madrugada. La víspera a mediodía fue a despedirse de la familia y llegó en el momento en que don Rafael se disponía a montar a caballo para ir a la finca, pues había venido un mozo a avisarle que Fermín el mandador había sido estropeado gravemente por un toro. La visita del americano fue en extremo corta, excusándose de no volver al día siguiente porque aún no había terminado los preparativos de viaje. Don Rafael durmió esa noche en el higuerón y por la mañana envió un propio para avisar a la familia que probablemente no llegaría esa tarde, tanto porque el mandador seguía muy mal como porque estaba lloviendo torrencialmente sin trazas de escampar. Era el 5 de septiembre. Muy temprano vino Luisa Valdés a rogar a su amiga que fuese con ella a las tiendas. Después de almuerzo se metió Margarita en su cuarto y doña Virginia, que estaba leyendo en el suyo, la oyó abrir y cerrar varias veces las gavetas de su cómoda. En la comida no probó bocado y pasó la tarde hojeando los álbumes de la sala. Se acostó a las 8:30 pretextando un fuerte dolor de cabeza, y lo mismo hizo su tía después de asegurarse de que todas las puertas estaban debidamente atrancadas. No temía la buena señora quedarse sola con su sobrina, tanto porque en la casa dormían 2 antiguos y fieles criados, como porque en el mismo barrio habitaba el ministro de Gobernación y, por consiguiente, había 1 o 2 polizontes en cada esquina.
Una vaga aprensión, sin embargo, le quitó el sueño, y a cada instante se incorporaba sobresaltada, aunque ni en la habitación de Margarita ni en el resto de la casa se percibía el más leve ruido. Como a las 11, resonó en la calle la sirena de un automóvil que se alejó rápidamente y luego el sordo rumor de otro que pareció detenerse a corta distancia de la casa. Casi enseguida oyó doña Virginia crujir ligeramente el entarimado del cuarto contiguo, como si alguien anduviera cautelosamente. Aplicó el oído, conteniendo la respiración, y escuchó el rechinar de un pestillo que se descorre muy despacio. Un horrible presentimiento la asaltó entonces, y sin abrigarse ni encender la luz, se dirigió a tientas a la puerta y la entreabrió con precaución, sin asomar la cabeza al zaguán, que estaba débilmente alumbrado por una lamparilla eléctrica. Hacía apenas unos cuantos segundos que se encontraba en acecho, cuando vio proyectarse una sombra delante del umbral, y antes que el terror la permitiera lanzar un grito, pasó casi rozando su cara una mujer envuelta en un abrigo de pieles, con el rostro cubierto con espeso velo. Doña Virginia abrió de golpe la puerta y dijo con voz terrible: «¿A dónde vas, Margarita?». La joven se volvió rápidamente, lanzando un grito agudísimo que resonó en toda la casa y dejando caer una valijita que sujetaba en la mano izquierda. «¿A dónde vas, desgraciada?», repitió doña Virginia. Y al ver que vacilaba como si fuera a desplomarse, corrió hacia ella con los brazos tendidos, en los cuales cayó Margarita, llorando y riendo a un mismo tiempo, presa de espantosas convulsiones histéricas. Doña Virginia la llevó casi en peso hasta su lecho y la propinó algunos cordiales. Pero la joven, enloquecida, pugnaba por levantarse, gritando: «Mamá, déjame matarme. Soy muy mala, soy una perdida. Déjame irme, que nadie me vuelva a ver nunca». Con una fuerza increíble a su edad, doña Virginia la sujetó por las muñecas, procurando a la vez calmarla con palabras cariñosas. Al fin pasó la crisis, y Margarita, deshecha en llanto, reclinó la cabeza en el pecho de su tía, besándole en la cara y en las manos. Allí, en el modesto aposento de la anciana, en la penumbra de una lámpara velada por una pantalla verde, en medio del augusto silencio de la noche, escuchó doña Virginia, llorando acongojada, la confesión completa de la tenebrosa trama. La obra de seducción iniciada la noche del baile y continuada sin tregua en el higuerón. La sugestión ejercida por el extranjero, mejor dicho, por aquella aureola de gloria con que un público necio había rodeado su figura. El innoble papel de Luisa, causante principal de su caída. Las furtivas visitas que ambas hacían a la suntuosa mansión del Yankee, en la cual también Luisa se veía todas las noches con su amante. Y por último, la fuga proyectada como desesperado recurso para librarse de la pública vergüenza, yendo a ocultar su deshonra entre gentes desconocidas. Doña Virginia escuchaba silenciosa, paralizada por el dolor, con el corazón destrozado, aturdida por la revelación, como si el universo se hubiese desplomado sobre su cabeza, mientras de sus ojos se desprendían dos ríos de lágrimas que mojaban la destrenzada cabellera de la desgraciada. Tan trastornada estaba que no se le ocurrió prevenir, de una manera discreta y sin comprometer a Margarita, a la familia de Luisa para que mandara detener en el puerto a la fugitiva y a su raptor. Una hora antes de amanecer se repitió la crisis con tanta fuerza que doña Virginia tuvo que apelar a la morfina para dominar la tremenda excitación de la enferma. Dichosamente el servicio dormía en el otro extremo de la casa, sin lo cual no habría dejado de enterarse de que algo anormal estaba pasando ni de hacer los comentarios consiguientes. A las 6 despachó doña Virginia un criado para el higuerón, con una carta dirigida a don Rafael, y encerrándose luego en su habitación, se puso a rezar de rodillas a la cabecera de la joven aletargada.